Tenemos con nosotros aquí al doctor Pedro Catrén, quien es abogado y politólogo y un activista de primer orden hoy en el Movimiento Verde y en muchas causas sociales. Bienvenido, Pedro. Y bueno, la idea de invitarte es para escuchar cuál es el balance que tienes sobre la situación, la coyuntura tan especial que vive la República Dominicana hoy en día. ¿Cómo ves los acontecimientos, el curso de los acontecimientos? Aunque ya sabemos algunas de tus posiciones. Mira, yo creo que la sociedad dominicana está en un momento sumamente interesante, Mate. Parecía, Mate, que la sociedad dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana, la había colocado en un invernadero, Mate, que había una fatiga ciudadana, y es todo lo contrario. Tenemos una ciudadanía en este momento participativa, enérgica, Mate, a través de lo que se llama la marea verde. Ese es un movimiento que ha producido efectos notorios, Mate, en el sistema político dominicano y en la sociedad dominicana. Y es un movimiento que se da en un contexto sumamente interesante. El primer contexto que hay que apuntalar es el quiebre de la hegemonía del Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana parecía eterno, nos había amenazado que iba a gobernar hasta el 44. La reelección presidencial era algo que ya se veía como infinita, incluso en el 20 se veía ya como una posibilidad dada la reelección del presidente Danilo Medina. Danilo Medina se veía como un presidente en la estratosfera, con cifras, llegó hasta el 90% algunas encuestas, y hoy vemos cómo a partir de la presencia democrática de la sociedad en las calles, todo eso se ha transformado. Tenemos una sociedad también que es interesante, no solo el Partido de la Liberación Dominicana, sino aquí se ha transformado la opinión pública a través del ingreso de la red social. O sea, eso ha transformado totalmente, ha convertido a los ciudadanos un ciudadano vigilante, un ciudadano que controla, que ridiculiza el poder. Ya no es tan importante lo que sale en el listín diario. Por ejemplo, los videos de Yadira Marte tienen 50, 60 mil personas en un momento, el antinoti de Sergio Carlos, los videos de Lucien Carlos, los memes que se ponen en las redes sociales tienen un efecto. Esta es una sociedad que tiene 10 millones de celulares, todo el mundo está informado, y eso es sumamente importante, y eso se ha reflejado en la Marcha Verde, cómo ha utilizado las herramientas de la política del siglo XXI, y eso ha roto, en vez de una opinión pública domesticada, manipulada, tenemos una atención pública de la ciudadanía frente a todos los problemas fundamentales. Bueno, el cambio de la tecnología es relevante definitivamente en la posibilidad de movimientos de masa. Así se ha evidenciado en varias partes del mundo. En España, por ejemplo, aquella vez, ¿cuándo fue? En el 2000, cuando los atentados de Madrid, las redes sociales fueron protagonistas en unas cuantas horas de un cambio político tremendo, dramático que hubo en ese momento en el rumbo del electorado. En todas partes, porque no hay duda si antes dependía de que los periódicos quisieran publicar una convocatoria, una marcha o no. Sí, pero o de que los noticiarios de radio o de televisión dijeran que iba a haber una marcha. Ahora la gente, no importa lo que publique el periódico, la gente se entiende que entiende que va a haber una marcha. ¿Sí? Eso es significativo. Por ejemplo, Danilo Medina montó toda su estrategia política sobre la base del control mediato, inversiones cuantiosas en los medios de comunicación. En uno de los informes de participación ciudadana de las elecciones pasadas, de los 7 informes, se habla que Danilo Medina controló el 85% de la propaganda electoral, o sea, en los medios de comunicación, frente a un 15% de la oposición, una falta de equidad total, o sea, el desborde de los recursos del Estado, y todo eso no ha valido de nada para detener ese movimiento, esa gran marea verde que cada vez se manifiesta más en la calle. No importa que haya una estrategia de comunicación del empresariado para detener eso. Ese es un movimiento
autoorganizado y autofinanciado, un movimiento que ha logrado articular a la diáspora. ¿Y tú crees que hay toda una estrategia del empresariado o porque hay el que haya algún pronunciamiento de un empresario no necesariamente implica que sea una estrategia de todo el empresariado, Pedro? Mira, no es casual, o sea, que ese pronunciamiento se haya hecho antes de la entrega del informe de Punta Catalina. Yo creo que eso desmeritar, o sea, la Marcha Verde tiene una connotación importante para que ese informe, que es un informe que ya estaba deslegitimado, porque esa comisión de notables fue totalmente deslegitimada y además eso no tiene ningún tipo de valor jurídico, no es vinculante, es una burla a la sociedad dominicana, esa comisión de notables, y eso es otro elemento también que está en juego en este momento y que la Marea Verde lo ha desarticulado. Ya aquí, si vamos a buscar un acuerdo, un gran pacto que vamos a tener, que todo esto tiene que culminar en un pacto político ciudadano, pero un pacto no como el pacto del 94, que fue un pacto entre cúpulas políticas y cúpulas empresariales y cúpulas eclesiásticas. Ustedes ven lo que firmaron el pacto por la democracia del 94, fueron solamente personas, la élite económica, eclesiástica y política. Pero no obstante, ese es un precedente interesante. Si ustedes leen, yo me lo he leído a cabalidad, el decreto del Pacto por la Democracia de agosto del 94, plantea que las elecciones son el método más importante para elegir los gobernantes, pero al mismo tiempo le reconoce la facultad al pueblo, la soberanía del pueblo de cambiar, o sea, en un interregno electoral, en medio de un proceso electoral a los gobernantes. Fíjense, Balaguer fue incluso más modesto que Danilo Medina. Balaguer dijo en ese momento que hasta los muertos han votado en las elecciones del 94, y que eso había que buscar. Bueno, pero Pedro, allí Balaguer quedó preso porque las pruebas del fraude quedaron en la mano de todo el mundo. Los dos padrones, la alteración del padrón electoral que llegó a las mesas con relación al padrón electoral que teníamos universal de la Junta. Aquí en 1+1 enseñábamos los dos padrones y veíamos y se documentó todo eso. O sea que fue que quedó cogido con la masa en la mano. ¿Tú quieres cosas más escandalosas, más alarmantes, más falta de equidad que el proceso de las elecciones pasadas de 2016? Eso fue un escándalo. Danilo gana por el uso de los recursos del Estado, los sobornos de Odebrecht y la complicidad de la Junta Central Electoral y la complicidad de las altas cortes. Y por eso es que la Marea Verde está en la calle, porque aquí hay un cerco institucional, o sea, el Partido de la Liberación Dominicana lo controla todo, y precisamente las sociedades cuando están ahogadas institucionalmente solamente tienen una salida, la calle, la democracia de calle. Hoy día, y eso no es un fenómeno nuevo, aquí se quiere ver como un hecho de subversión. Si vamos al análisis constitucional, desde el origen del constitucionalismo, Montesquieu hablaba de la necesidad no solo de los tres poderes, sino de poderes complementarios, el derecho del ciudadano a opinar, a destituir. También John Locke, Madison, el constitucionalista norteamericano, habla del derecho a la resistencia que tiene en la Constitución. Bueno, pero Pedro, ¿qué fue lo que pasó? Porque tú participaste, igual que muchos de nosotros, en el diálogo nacional, en los primeros intentos que hizo el PLD de reformas políticas y sociales del país. Creo que hasta tú estuviste en la Comisión para Reforma o Modernización del Estado. Creo que algo así tuviste, ¿no? Sí, al principio. ¿Qué pasó? Participando en las consultas populares. En las consultas que hizo el gobierno. ¿Tú tuviste alguna notoria participación? Y mucha gente, yo creo que ese era un momento importante para hacer transformaciones en la sociedad. Pero todo eso fue revertido. Mira, yo creo que hay que darle un gran mérito al profesor Luis Gómez Pérez, que fue de las personas que dirigió ese proceso y que después pasó a la comisión de juristas y que cuando comenzó, se revertió todo el proceso de
consultas populares, que habían cosas muy buenas, por ejemplo, la revocación del mandato fue un elemento, la prohibición de a la reelección presidencial, y todo eso fue revertido por Leonel Fernández. Luis Gómez Pérez. Y la constituyente que se sí, planteaba. la constituyente. Luis Gómez Pérez renunció de la comisión de juristas y dijo, vamos camino hacia una dictadura. Y eso es lo que hemos tenido. Nosotros en el 2010 utilizamos el término de una dictadura constitucional que hay en la República Dominicana. Y eso no es un fenómeno nuevo. En América Latina y en Europa ha habido esos procesos, porque la democracia no es solo un procedimiento electoral, la democracia requiere el respeto de las minorías, la garantía de la alternancia política, y todo eso está bloqueado en la República Dominicana. Y por eso personas como yo, como Luis Gómez Pérez, y formamos un grupo que se llamó Ciudadanos por la Democracia, precisamente para tratar de producir una serie de transformaciones en la sociedad. Yo vengo participando, tú sabes que yo fui junto contigo fundador de Participación Ciudadana, pero yo creo que este es un momento político, y la característica fundamental de la Marcha Verde, a diferencia de los otros movimientos sociales que se concentraban en una política pública específica, como el caso de los haitises, que se concentraba en reformular el medio ambiente, el caso del 4%. Este es un movimiento político que trata de transformar, el sistema de corrupción y de impunidad y la falta de consecuencia en la República Dominicana. Y eso solamente se puede hacer sacando al Partido de la Liberación Dominicana del poder, porque el Partido de la Liberación Dominicana es una maquinaria reacia a toda forma de transparencia. Esa meta no se la ha propuesto el Movimiento Verde hasta ahora, sacar al gobierno del poder. ¿Cuál es la salida que ve a este proceso? Porque bueno, Pedro encabeza obviamente una línea muy dura de lo que pidió la renuncia al presidente. Yo creo que un grupo que pidió la renuncia al presidente, eso nos trajo a la memoria al profesor Juan Bosch cuando pedía la renuncia de Jorge Blanco, o la de Balaguer, que fue debatida aquí en Uno más Uno, con el mismo profesor Juan Bosch en una oportunidad aquí. El que se vaya allá, y uno le decía, profesor, pero ¿y entonces? Porque el control del Congreso lo tiene el Partido Reformista, ¿qué va a pasar? Es decir, es un decir, Pedro, pero en la práctica eso no tiene viabilidad ninguna, porque el PLD tiene el control total del Estado. Yo creo que el poder, Juan Bolívar, no es absoluto en la democracia, y eso es lo que dice un teórico de la ciencia política contemporánea, que el poder es un lugar vacío que se ocupa provisionalmente, porque ya no estamos en la época de las dictaduras absolutas, ni en la época en que el poder era hereditario o que una persona tenía el derecho a gobernar totalmente. La marea verde, yo la defino como un arca de Noé, donde caben todas las especies, y la posición que nosotros tenemos ha sido discutida dentro de la marea verde. El documento, el manifiesto que nosotros se leyó en la asamblea de la marea verde. Hoy día hay ya en la capital y en Santiago movimientos en torno al tema de la renuncia de Danilo Medina. Yo creo que eso ha calado y ha definido los campos. Pero hay otros que piensan que eso no ha prosperado, Pedro, que la mayoría de la gente lo ha entendido inviable, y una posición vanguardista, como un poco izquierdista, que te renovaron a ti el izquierdismo de los años juveniles. Juan Bolívar, ya el tiempo de las ideologías de la revolución ya acabó. Hoy es el tiempo de las emociones y los sentimientos, la indignación de la marea verde y la ciudadanía dominicana. Es un sentimiento de indignación y la gente se mueve hoy día. Lo que dice la gente en la marea verde, yo lo que lucho, porque no quiero dejarle a mis hijos, a mis nietos, una sociedad como la que estamos viviendo. Esos son los sentimientos que mueven a la sociedad dominicana en este momento. Y eso, la gente se va... dice, yo he ido a todas las marchas, solamente no he ido a la de Puerto Plata, y veo los sentimientos, ahí se expresan cosas muy complejas. Hay gente que va hasta con una vanguardia, los que no recibieron las prestaciones laborales del Banco de la Vivienda, con Kike Antún, hasta van ahí las mujeres, los jóvenes, el movimiento LGTB, los religiosos. Yo creo que es el movimiento de presión de lo que es la sociedad dominicana
más importantes, mate, y ha calado. Mate, Pero eso no está en discusión. Creo que todos los sectores, incluyendo los que albergan el movimiento verde, saben que estamos en presencia de un movimiento sin precedentes, con una participación popular y social tan amplia y plural. Ahora, lo que se debate en este momento es hacia dónde va ese movimiento, hacia dónde llegará ese movimiento. Hasta ahora ha tenido un curso ascendente, eso es seguro. Pero ¿qué va a pasar? ¿Va a haber una salida institucional a la crisis política? Porque ahí estamos frente a una crisis política, un cuestionamiento ¿Qué político. reforma política tú crees que hay que impulsar ahora mismo, Mira, Pedro? yo creo que evidentemente hay que hacer transformaciones profundas, Mate. Aquí estamos en una crisis institucional y ética muy grande. Por ejemplo, yo creo que a todo el aparato, Mate, electoral hay que modificarlo, Mate. No solo la ley de partidos, Mate. Mira, es más importante. No, la ley del régimen electoral es más importante, Mate, modificar, o sea, la aplicación de un reglamento electoral, porque lo que pasó en las elecciones con el Tribunal Superior Electoral, las elecciones dominicanas solamente tienen un método de impugnación, que es el método que se hace en las urnas, en el momento, en las mesas, en el momento de la votación. Y si tú no haces esa impugnación, tú pierdes el derecho a reclamar, o sea, pero la Constitución establece en el artículo 211 que las elecciones tienen que ser objetivas, equitativas y transparentes. Y el artículo 6 de la Constitución dice que todo acto contrario a la Constitución es nulo. Y estas elecciones pasadas no fueron elecciones ni equitativas, ni objetivas y transparentes. Y el Tribunal Superior Electoral nunca aplicó la Constitución de la República, se quedaba en lo de la ley electoral, en un sentido de prescripción y de prelación, o sea, del término de la impugnación muy corto. Y por eso, por ejemplo, fue una maquinaria de sentencias declarando inadmisibles todos los procesos que la oposición hizo. Por ejemplo, yo tengo el caso del Limón en Samaná, donde el candidato que iba a ganar la alcaldía en el Limón, o sea, le usurparon en 2 mesas electorales las boletas, las urnas, y él impugnó sobre la base de la falta de equidad, la falta de transparencia en el proceso electoral. El Tribunal Superior Electoral se lo rechazó. De modo que yo creo que aquí hay que hacer una transformación. La Constitución, el tema de las altas cortes, el Ministerio Público tiene que ser un Ministerio Público independiente. Aquí no va a progresar ninguna investigación. El Procurador General de la República es Danilo Medina. La gente critica y a veces sectores del Movimiento Verde han pedido la renuncia del Procurador General. Eso no tiene sentido, porque eso es un dependiente. Él está haciendo el papel para lo que lo colocaron en esa función, obstruir, distorsionar, manipular, eso es lo que está haciendo el procurador. Fíjense lo tan vergonzoso del Procurador General de la República, que ayer en un programa de televisión dice que la Junta Central Electoral que debe someter, o sea, por el tema del financiamiento. ¿Ustedes saben por qué? Porque la ley electoral actual no tiene sanción, o sea, para los que violan el financiamiento electoral. O sea, es decir, está un procurador de la República, está patentizando la impunidad, la falta de consecuencias de nuestro régimen. Por eso se necesita una reforma política profunda. Está planteando la reforma electoral como parte de una reforma política más amplia. Justo se está discutiendo en el Congreso Nacional las 2 nuevas leyes, o 2 reformaciones de ley, la ley electoral y la ley de partidos. ¿Tiene esperanza de que se puedan introducir esos cambios en esas leyes? Mira, yo no tengo muchas esperanzas. Mira, el primer borrador de la ley de partidos lo escribí yo cuando era asesor de la Comisión de Reforma del Estado. En el año 97, 98. Lo escribí yo y fíjate el tiempo que ha pasado. En el 98 específicamente. Yo también estuve en esa comisión. Yo tengo motivo para ser escéptico y no creo que el Partido de la Liberación Dominicana, que es un aparato reacio
a la transparencia, un aparato que enrostra un principio antidemocrático, que es el principio de que ellos ganaron las elecciones por mayoría, cuando en la democracia los procesos se caracterizan porque la mayoría es una mayoría limitada, una mayoría que tiene control, una mayoría que respeta la posibilidad de la alternancia política. Aquí está bloqueado con el Partido de la Liberación Dominicana. Por eso nosotros entendemos que es una ilusión, en este momento, plantear, buscar un candidato opositor. Yo creo que ahora no se debe hablar de eso para las elecciones del 20. Lo fundamental es la reformulación. Pero es muy temprano para pero hablar ya de eso. hay gente, aquí hay rutas electorales claras, Juan Bolívar, no nos engañemos. ¿Juntas? Rutas electorales muy definidas, incluso yo creo que hasta el empresariado tiene su apuesta electoral y tú eres un periodista avesado y lo sabes. Yo creo que en este momento la sociedad dominicana lo que debe abocarse a una reforma política e institucional profunda, y eso es el sentido fundamental del manifiesto que nosotros hicimos. Eso es lo que propone. Yo creo que el hecho de la renuncia de Danilo es significativo, pero lo más significativo en este momento es que se produzca una reforma político-institucional, porque no va a haber fin de la impunidad, fin de la corrupción. Mira, si fracasa la Marcha Verde, el nivel de decepción ciudadana que va a haber aquí y los efectos que puede producir para el sistema político dominicano pueden ser catastróficos. Eso podría desatar crisis muy profundas, sectores insatisfechos que busquen salidas no institucionales. Yo creo que hay que pensar muy bien en este momento y darle cabida a las demandas de esa marea verde en este momento. No podemos ya repetir, esquemas como el Pacto por la Democracia del 94, donde una cúpula cerrada va a decidir todo el destino de la sociedad dominicana. Yo creo que hay que darle participación. Pero ese pacto, Pedro, hay que recordarlo, tuvo también aspectos muy positivos. Las reformas que se hicieron, que incluyeron el reconocimiento de la doble nacionalidad para favorecer a los dominicanos que residen en Estados Unidos, la separación de las elecciones, la prohibición de la reelección presidencial, la reforma judicial, que fue en ese momento se consideró muy positiva, aunque se pospuso la aplicación. Sí, que tuvo esos aspectos. Fueron reformas, tal vez de las reformas más importantes que se ha hecho en el régimen político de los últimos tiempos. Yo creo que sí, fue un pacto, a diferencia, por ejemplo, del pacto de la corbata azul, que fue un pacto de dos hombres, y un pacto, el pacto de la corbata azul. Que implicó un retroceso. Que fue un retroceso. En materia de reformas. Todo aquel movimiento, esa no es mi constitución, que planteaba una serie de propuestas interesantes de transformación del esquema político institucional. Pero yo creo que hoy día lo que está en juego es precisamente la posibilidad de una sociedad dominicana más tolerante, más incluyente, y ese es el sentido de la marea. Pero también tú habrás descubierto una sociedad dominicana más conservadora de la que todos creíamos hace 10, 15, 20, 30 años. Esta sociedad es una sociedad muy conservadora, Pedro, y hay demasiadas evidencias de eso. La alegación, por ejemplo, de la interrupción del embarazo en 3 causales que parecen tan obvias. Cosa que queda en 7 países del mundo nada más. Yo creo que tenemos un Estado y un partido conservador, que se ha erigido precisamente a través de formas perversas de articulación política con esos sectores conservadores, manipulando la prensa, manipulando la pobreza a través de un sistema de asistencialismo, pero la sociedad dominicana no es conservadora. Lo que está sucediendo hoy día en la marea verde y en las redes sociales, fíjense, por ejemplo, un dato significativo, lo que sucedió con las declaraciones desacertadas del presidente de la Junta Central Electoral en contra del documento, que maldijo los que firmaron y los descendientes de los que firmaron. O sea, hasta tus descendientes se fueron ahí. Se fueron ahí. Pedro, pero esa sociedad también es conservadora por muchas otras cosas y tiene una posición, digamos, por ejemplo, el movimiento sindical ha desaparecido, ya no tiene
Mira, en todo este debate, en toda esta crisis de la corrupción y de la impunidad, no se menciona un dirigente sindical. Pero es que ya los sindicatos no tienen sentido, Juan Por Bolívar. eso, eso es un elemento del conservadurismo. El 80% del empleo en la República Dominicana es del sector servicio, del sector informal. Ya las grandes fábricas han desaparecido con el fenómeno de la globalización. Por eso la gente tiene otra forma de articulación que no es la fábrica, no es el sindical, que son las redes sociales. El gran impacto de la sociedad dominicana que ha entrado en lo que se llama la sociedad del conocimiento a través de las redes sociales, donde el ciudadano tiene la posibilidad de criticar, de controlar, de ridiculizar el poder. Pero hay también una banalización de la política en las redes y mucha alienación y gente que se pasa el día entero en eso y no se mueve, no emplea sus energías en otras cosas. Hay también ese riesgo que eso se quede ahí. Yo no le llamaría banalización, sino son nuevas formas de participar en lo social. Bueno, hay nuevas formas. Yo al principio hablábamos de esas nuevas formas como positivas, pero también hay ese riesgo. Yo creo que lo más importante de las redes sociales es que el ciudadano esté informado permanentemente. Tú coges el Twitter, tú abres el Twitter y tú te informas más rápido que lo que sale en los periódicos. Mi chofer, que es una persona muy inteligente, me dice, doctor, usted vio esta mañana, me estaba diciendo lo que pasó, un problema con el síndico en la terrena, y él me dice, usted lo vio, yo no estoy teniendo la oportunidad de ver ningún periódico, y ya él por las redes sociales tiene la información de lo que pasó. Eso te da un sentido de inmediatez de los fenómenos y de participación. La Marcha Verde, el Movimiento Verde, la ciudadanía participando en estos procesos, ha estado cuestionando muy seriamente el sistema de partidos políticos de la República Dominicana. Fíjate que el fenómeno de la impunidad y el fenómeno de la corrupción es atribuido, ha implicado, ha contagiado, ha empantanado, si se quiere, a todo el sistema político. Esto no tiene consecuencias también en la población frente a los procesos propios de este tipo de regímenes, procesos electorales, por ejemplo. La Marcha Verde, los partidos políticos están participando en la Marcha Verde, como ustedes lo saben, y como lo sabe la ciudadanía. Hay partidos que han tenido presencia significativa, como el Partido Revolucionario Moderno, Alianza País, Alianza por la Democracia, Minuta Tavares, en Opción Democrática, Mapuí también, la gente de Mapuí, de Alianza por la Democracia, sectores como el Frente Amplio, el Falpo. Yo creo que la Marcha Verde no tiene ese repudio a los partidos políticos. La Marcha Verde es un movimiento en este momento que lo que quiere es alertar a la ciudadanía, quiere transformar. ¿Tú entiendes que no debe tener una connotación antipolítica o antipartido? Que no la tiene, por el contrario, lo que ha habido con la Marcha Verde es un proceso de mucha participación política, de mucha participación democrática, y es un movimiento ¿Y de concertación? Que va a tener efecto sobre los partidos políticos. Los partidos políticos con la Marcha Verde, esa exigencia de transparencia que tiene la Marcha Verde, está repercutiendo sobre los partidos políticos, va a producir cambios generacionales en los partidos políticos, va a traer nuevas opciones. Bueno, gracias a Pedro Catrén, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y conversar con nosotros esta mañana. Vamos a pasar a continuación a conversar con dirigente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana.